Bueno, este es un episodio de La Política en el Espejo video podcast. Unos episodios que tienen como objetivo conocer a la política o ver a la política frente al espejo de historias reales. De personas que por su trayectoria, sueños y trabajo viven y hacen política y a veces no se dan cuenta. En tu caso, Mausi, bueno, quiero que tú seas quien te presente, quien cuente algo sobre ti, más allá de, bueno, de qué estudiaste, dónde vives, que por supuesto interesa, pero para empezar y darte la bienvenida, quién es Mausi y algunas cosas que incluso ni tu familia sepa de ti que quieras contar. Uy. Bueno, Alice, muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy honrada por estar aquí en este podcast video tan espectacular. Bueno, ¿quién es Mausi? Bueno, María Auxiliadora González Malavet es una barranquillera 100%, una mujer muy alegre, una mujer muy espontánea. Siento que eso me define bastante bien y una mujer muy curiosa y muy analítica, aunque no parezca, porque a veces soy demasiado espontánea, pero muy analítica y muy reflexiva en muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en el tema de la política. La reflexiono todo el tiempo. Bueno, sobre eso vamos a ir viendo más adelante porque justamente lo que queremos es poner a la política frente al espejo de lo que haces. Pues eres docente universitaria, eres doctora en Gobierno y Relaciones Internacionales, Correcto. Eres politóloga, eres una mujer caribe y pues una mujer que también con esas curiosidades que dices que tienes, la desarrollas. Entonces ahí hay política en todas partes, pero bueno, no todos los que nos escuchan puede que lo tengan tan presente. Mausi, ¿dónde naciste? Bueno, ¿cómo transcurrió tu vida pequeña? ¿Y qué veías en ese momento que te fue llevando a tomar las decisiones que luego tomaste, que estudiar y, por ejemplo, decidir o soñar con ser profesora? ¿Qué te llevó a eso? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, te cuento, yo nací en Barranquilla, clase media, familia muy trabajadora, donde lo principal que se dijo siempre es educación. Lo principal, el mejor instrumento y herramienta que yo les voy a hacer en la vida es, exacto, y herencia es la educación. Entonces, eso fue como el discurso que siempre noté en mi familia y que creo que soy una convencida y un testimonio vivo de que la educación te permite romper todos los límites posibles, ¿no? Para realizarte como profesional y como persona. Entonces, nací en Barranquilla. La política ha sido algo... ahorita hablo de la educación o el tema de ser docente investigadora, pero la política ha sido algo en mi casa muy presente porque mi mamá trabajó en unas campañas políticas para algún candidato presidencial hace muchos años. Yo era muy chiquita. Okay. O sea, era natural para ti acciones para buscar votos, para defender una idea, para movilizar. Exacto. Yo iba a la sede de este político, entonces yo veía, ¿no?, el montón de gente reunida y hablaban de los temas y de los territorios. Entonces, pues eso me fue abriendo un mundo de que existía esto. No lo entendía del todo porque podría haber tenido 7 años, 8 años, pero empecé a entender y, por ejemplo, la emoción cuando quedó este presidente fue impresionante. Luego ella participó en otra campaña y perdieron. O sea, entonces hubo la tristeza, tusa electoral hubo también. Alegría y tusa. Entonces todas esas emociones se vivieron en mi casa, ¿verdad? Entonces como que fue un tema siempre muy constante por episodios muy cortos que tuvo mi mamá trabajando. Y luego mi papá trabajó en el sector público también. Entonces ahí empecé a entender otras cosas, pero digamos que eso fue lo que me empezó a dar una noción de lo que era la política, ¿verdad? Y bueno, la parte de docente... Bueno, pero te estás adelantando un poquito. ¿Por qué estudiar ciencias políticas en Barranquilla? O sea, ¿cómo fue esa decisión? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando estabas en el colegio? Bueno, eso es interesante porque, bueno, yo no estudié propiamente ciencias políticas porque cuando yo inicié la universidad no existía esa carrera en la Universidad del Norte. Yo estudié Relaciones Internacionales. Ay, eres internacionalista. Lo de politóloga viene ya con mi título doctoral, que empecé a estudiar en pleno todo que era la ciencia política. O sea, y las relaciones internacionales es una área, una arista de las ciencias políticas. Pero inicia desde
no sé si era por este tema en mi familia, pero yo, por ejemplo, me lancé a personera, me lancé a representante de mi curso y quedé una vez, hacía campaña por mi elección, etcétera. Y bueno, definiendo ya como las carreras propiamente, como en noveno, décimo, yo era muy buena y me gustaba y me apasionaba demasiado el tema de la historia, la geografía, las ciencias políticas, toda esa rama. Y también me apasionaba muchísimo la química, la biología. Yo estaba antes de Oh, estudiar qué buen medicina. contraste. Exacto, me encantaba todo, ir al laboratorio y si había que abrir un corazón, yo era la primera que quería abrir un corazón. O sea, una cosa, unos Bueno, ahora contrastes abres muy corazones, fuertes. pero de otra manera, Ay, porque, claro. No, porque la educación se llega es directa al cierto, corazón de, es claro, de las cierto. personas. Así es. Entonces, nada, estaba como entre estas dos opciones, pero me seguía llamando mucho más la atención el tema de la política. Ahora bien, sí hubo como un conflicto un poco extraño entre mis amigas y yo, porque ellas decían que yo debía estudiar derecho, que Claro, porque, claro, que influyó a ti, influyó en ti en eso, porque cuando uno decide carrera viene todo tipo de consejos, pedidos o no pedidos, prejuicios, referentes. ¿Qué te decían en ese momento? no, entonces, por ejemplo, yo saqué el mejor ICFES de mi colegio. Entonces me Mogoto. decían, ¿cómo así que tú sacaste el mejor ICFES y vas a estudiar esa carrera de relleno? O sea, Relaciones Internacionales tiene puras electivas y no es una carrera seria, me decían mis amigas. Mejor estudia ¿Quieres Derecho. decir el año en el que estabas tomando esa decisión para que tengamos Sí, una idea de claro. qué pasaba en el mundo también? Bueno, era como 2005, 2006, más o menos. Más o menos esa fue como la época que estaba en 11º perfilando mis intenciones. Y nada, o sea, y también incluso los papás de mis amigas me decían, no, pero tú eres muy brillante para estudiar esa carrerita, ¿no? Y yo sí me sentí un poco ofendida porque sí quería estudiarla, me Mm. sentía como con ilusión de poder estudiar relaciones internacionales. Y me crucé con otro amigo de él y entonces el amigo de mi papá me preguntó, ¿y tú qué quieres estudiar? Y yo le dije, pues no estoy segura, yo quiero estudiar, creo que quiero estudiar relaciones, pero creo que me voy a ir más por derecho. Entonces él dijo como que, entonces tú quieres ser abogada. Y cuando ese señor dijo abogada, yo dije, no, No, yo no quiero eso no ser lo... abogada. No, Claro, ahí fue cuando dije, no, yo no quiero tener ese título. No, fue un choque, fue como un rechazo inmediato claro. emocional y de mi cuerpo que dije, espérate, no, yo no quiero ser abogada. Yo nunca me he visto como una abogada, ¿sabes? Y no, tampoco nunca me ha interesado ser abogada. Entonces ahí dije, no, yo voy a estudiar relaciones internacionales. O sea, y tuve esa conversación con mis papás. Mis papás han sido siempre el apoyo número uno. Siempre me ha dicho, lo que tú quieras, nosotros te apoyamos. Nosotros sabemos que tú eres una pelada súper disciplinada, seria, responsable, y lo que tú vayas a querer, eso sabemos que lo vas a hacer muy bien. Y así fue. Yo dije, bueno, voy a entrar en relaciones. En contra de mis amigas, en contra de algunos familiares, en contra de muchas Pero personas. siendo fiel a esa Mausi que quería ser en unos 20 o 30 años o Eh, toda la vida. Exactamente, muy fiel y sé que al comienzo fue un poco extraño para mis amistades ver que yo estaba ahí, pero nada, yo creo que la vida me ha dado la razón de decir este era el camino que tenía que escoger. Claro, además que se ve, ¿no? Que conocías tus habilidades, tus atributos para lo que eras buena, lo que te movía el corazón y ese es el camino al que hay que, digamos, no defraudar porque luego es cuando pasa factura y uno va tomando decisiones no por otros que no van a estudiar por ti, que no van a trabajar Exacto. por ti. Qué buena historia también que servirá, ¿no? De referente para quienes estén en ese proceso y momento de la vida. Así ¿Qué es. hace Mausi hoy? Cuéntanos. Yo hoy dicto clases en la Universidad del Norte, en Barranquilla. Estoy en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Investigo, también escribo artículos académicos y científicos con respecto a la participación de las mujeres en la política, con enfoque feminista latinoamericanista, es decir, de Latinoamérica, digamos como las iniciativas que nacen desde los territorios de Latinoamérica.
Entonces investigo eso, pero también dicto clases, he dictado clases de teoría de las relaciones internacionales, políticas comparadas, sistemas de políticos comparadas, investigación, seminario de investigación 2, ya para los estudiantes que se van a graduar. Y últimamente voy a iniciar a ser la directora de un instituto de investigación en la universidad sobre desarrollo institucional. Okay. Sí. Una mujer que está movida entre la academia, la investigación, hiciste tu doctorado, lo terminaste muy joven también, Sí. de hecho. Pero vamos a hacer un espacio de educación divulgativa en este momento. Todo lo que tú has estudiado tanto, temas de feminismo, participación de la mujer, ¿qué le dirías tú a una persona que escucha este podcast y se quiere llevar, además de una gran historia de vida y un gran mensaje, educación, formación? Una persona que pueda definir el feminismo, digamos, que nos ayudes a definir ese feminismo con enfoque de Latinoamérica. ¿Qué 3 o 4 lecciones sencillas que nos puedas ayudar a compartir? Bueno, primero, una noción que creo que está muy cercana a lo que es política, y es que lo personal es político. Es decir, todo lo que tú vives en tu vida diaria está afectado, quieras o no quieras, por la política. Es decir, así uno crea que es apolítico, así uno crea que no le interesa la política, así no te interesa o creas que no te interesa, todo lo que se toma, las decisiones que se toman van a afectar de una u otra forma tu vida. Entonces, lo personal es político, ¿no? Eso es lo primero que quiero que la gente entienda. Que todo lo que sucede en la política te va a afectar a ti, quieras o no quieras, ¿verdad? Eso por un lado. Si tenemos que definir el feminismo, pues imagínate, hay un montón de definiciones, pero yo me quedo con el andamiaje teórico que explica las dinámicas de género dentro de una sociedad, particularmente las mujeres. Eso es como y obviamente dentro del feminismo, que es una teoría, es una corriente teórica, también nace a partir de movilizaciones de mujeres que se empezaron a entender que había una posición diferente en la sociedad por ser mujer. Y esto nació propiamente en Europa, si lo queremos hablar desde los inicios en Europa, a partir del siglo XVIII, XIX, cuando las mujeres en la Revolución Francesa querían ser consideradas ciudadanas, y luego la lucha por el voto, que se extendió por todo el mundo. Entonces, eso tiene una historia, un trasfondo, ¿verdad?, de esa posicionalidad de la mujer. Pero si tenemos que hablar de Latinoamérica, que ya es otro tema que quiero que las personas se vayan pensando, y es que no es cierto que solamente el análisis de pronto una injusticia de dinámicas de género nace en Europa. Es decir, también hubo mujeres en estos territorios, posiblemente poblaciones indígenas, porque hoy en día tenemos muchas autoras indígenas que nos están hablando sobre sus tradiciones orales y sobre cómo funcionaban o cómo funcionan en las comunidades, que también nos dicen, una mujer feminista es cualquier persona, cualquier mujer en cualquier época del mundo, en cualquier lugar del mundo, que está en contra o busca estar en contra de la opresión femenina. Eso es, en pocas palabras, el feminismo. De la opresión a la mujer. A la mujer, correcto. Entonces, quisiera como que las personas se llevaran estas ideas y también decirles que el tema del feminismo es supremamente amplio, es una amalgama de cosas, no es algo homogéneo, es supremamente heterogéneo. Han nacido iniciativas muy diferentes dependiendo del contexto donde estén las mujeres. Entonces, como para decir que hay reivindicaciones similares, pero también hay muchas todavía discusiones y debates muy álgidos y muy fuertes sobre el sujeto del feminismo, cómo se debe generar el feminismo, qué tan abolicionista se tiene que ser o no, en ciertas, y como te digo, dentro del feminismo hay todavía muchos debates pendientes. Bueno, fíjate que en menos de 3 minutos nos acabas de abrir un mar de ideas sobre estos temas que también nos recuerdan lo complejo que es la política, porque todos estos fenómenos también lo son. Pero fíjate que está pasando algo que el activismo feminista o que defiende el feminismo, o en general el papel y las nuevas voces que se están levantando, tienen mensajes tan claros como ese, ¿no? Lo personal es político. Ninguna persona, por más que sienta que la política no tiene nada que ver con ella o con él, tiene como defenderlo. Pero académicamente, porque eres una persona que está en ambas partes, haces también educación en redes sociales, eres una persona que divulga tus ideas, pero también estás constantemente investigando. ¿Cómo crees hoy que se están
retroalimentando esas dos partes, ¿no? Porque uno en la academia entiende el origen de la política, pero luego fuera era muy fácil decir, es que soy apolítico, pero hoy están como estas dos partes ayudándonos a educar también al ciudadano. ¿Cómo lo estás viendo eso? Yo creo que yo lo estoy viendo de una manera muy positiva y todavía creo que hace falta más trabajo aún, porque la academia aún siento que le habla al 0.01% de la población. O sea, y eso tiene que ver también un poco con las normas del generar conocimiento, que tienen que ser unas revistas especializadas, todas tienen que ser, la mayoría en inglés, con conceptos muy elaborados, con teoría, etcétera, 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 que hace también un poco difícil el lenguaje para una persona del común, ¿verdad? Claro. Entonces, llevar la academia a la calle es súper importante y por eso es tan importante lo que tú haces también en tus redes sociales y lo que yo intento hacer en las redes. Es decir, hombre, existe esto y vamos a entenderlo de una forma más sencilla, cercana, porque en el día a día eso es lo que a ti te permite entender la realidad, ¿verdad? Entonces, creo que cada vez hay más acercamiento y cada vez hay más necesidad de académicos que puedan llevar el pensamiento y también un pensamiento disonante y un pensamiento crítico, porque tampoco es decir todo lo que hacen todos los activistas está bien, o todo el tipo de assumptions o de cosas que asumimos dentro de la sociedad están bien. Yo creo que el académico ahí tiene un rol también de cuestionar y que creo que esa voz nunca se debe perder. El académico siempre tiene que tener un pensamiento de cuestionar qué tanto esto sí es coherente, es lógico, tiene relación con lo que se ha estudiado y dar ese lenguaje un poco más familiar para la sociedad. Creo que ahora mismo se ve mucho más por el tema de las redes sociales. Twitter, por ejemplo, también es un gran ejemplo. Pero creo que se necesita más, porque creo que a veces la sociedad evoluciona o va por un camino y la academia a veces se queda un poco atrás porque tiene siempre que estar reflexionando y es obvio y es necesario el oficio reflexionar. Pero a veces la academia no va a la par de los cambios sociales, ¿verdad? Siempre está un poquito atrás. Entonces, por eso a veces es muy difícil alcanzar las dos cosas. Bueno, te formaste en Estados Unidos recientemente. ¿Qué pendientes ves en la academia o en la universidad colombiana respecto a la del llamado primer mundo? Es decir, ¿qué hace hoy Estados Unidos, qué hacen hoy algunas ciudades europeas distintos que no hace la universidad colombiana para masificar ese conocimiento? Uy, eso es una pregunta súper fuerte y súper importante. Creo que hacen, por ejemplo, cursos gratuitos, MOOC, que se llaman Massive Online Courses, algo así, para que cualquiera puede tener acceso y que no importa si tienes plata o no tienes plata, lo único que necesitas es el computador y ganas y el internet, pues. Okay. Creo que también hay mucho más acceso a la academia, es decir, hay más eventos. Creo que los profesores, o por lo menos lo que vi en Estados Unidos, se preocupan mucho por tener una conexión directa con la población y eso a veces no pasa tanto. Claro que el interlocutor del profesor no solo son sus estudiantes, correcto. Esa conciencia de la persona que está en los barrios, que está en la calle, incluso también los policy makers, todos los gobernantes también son objeto de educación de ese profesor que no únicamente, debe dejar su conocimiento para sus estudiantes, quienes están pasando por ese momento, por la clase. Totalmente, totalmente. También otras cosas, por ejemplo, abrir el aula de clases a personas que hayan, no sé, prestado el servicio militar, por ejemplo. Un día yo estaba tomando clases y de la nada tenía veteranos al lado. Y es que ellos gratuitamente pueden entrar a la clase que quieran. Y a mí eso me parecía hasta interesante. Obviamente habían discusiones generacionales muy fuertes. Claro. Y obviamente yo siendo latina, con una percepción de Estados Unidos un poco diferente que un veterano que es mucho más patriótico, obviamente. Pero era interesante y me parecía bonito, me parecía... Incluyente, universidad para la vida, para todos los momentos. Exactamente, eso me parecía maravilloso. Y que abrieran el curso para que vayan personas diversas de diferentes... Y cuando digo diversas hablo de diferentes orígenes, de diferentes proyectos de vida. A mí me parecía maravilloso. Entonces creo que eso hace falta, abrir más las aulas. Que además es una forma directa de incidir en la construcción política, ¿no? Correcto. En la construcción del ciudadano, en la formación, porque claro, estamos cada vez más, estamos en unas sociedades cada vez más cambiantes, en la que están incidiendo influencers, que no solo son los que tienen millones de seguidores, de forma muy espontánea. Entonces, el reconocer el papel de influenciador tan grande que tiene un docente o una universidad para también,
llevar esa evolución social, Es que dirigirla, acompañarla. tú acabas de decir algo muy importante. Yo sí creo que los profesores son grandes influencers. Yo en mi vida lo tuve. O sea, Claro. si soy profesora, si soy docente, no es algo solamente que me interesó, sino también porque otros profesores me inspiraron a hacerlo. Porque tuve excelentes profesores que decía, wow, esto en un semestre me cambió la perspectiva de cómo podían hacerse las cosas, o no sabía que tenía este interés o esta curiosidad por esto otro, o me enseñaron lecturas maravillosas. Entonces un profesor tiene un poder impresionante y una responsabilidad gigante también con los estudiantes y las personas que tiene al frente. Con esa conciencia que se ve que tienes, que además lo hablábamos ahora, es vocación, ¿no? Es una responsabilidad muy grande de saber de que lo que tú dices o no dices puede cambiar la vida de una persona. Con esa conciencia muy política que tienes Ujú. también de saber de lo que está pasando en un aula se va a ver en la sociedad. ¿Cómo haces para que tus clases sean mucho más allá de una cátedra? ¿Cómo las preparas? Bueno, eso es una gran pregunta. Mira, primero yo parto del punto en que si un estudiante va a mi clase es porque quiere estar en mi clase. O sea, yo lo primero que los estudiantes no se sientan obligados a venir, no, si quieren no paso asistencia, a mí no me interesa, además estoy con estudiantes de universidad que ya son adultos, yo los voy a tratar a ustedes como adultos y por tanto parto de la buena fe de que el estudiante está porque quiere estar, no porque alguien lo obligue, porque si te sientes obligado, perfectamente te puedes ir y no pasa nada. Además el ejercicio soberano de la libertad, que es también se educa en ese momento. Exacto, y eso lo tengo muy referente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos nadie te va a obligar a sentarte e ir si no quieres ir. O sea, no hay poder humano que haga eso. Claro. Solo el mismo estudiante, si quiere. Entonces, primero, la libertad. Y segundo, intento que la relación sea, como te decía hace un rato, horizontal, en el sentido que generar un espacio seguro donde el estudiante sienta que puede dar sus opiniones argumentadas, obviamente todo con mucho respeto, porque al primer día lo primero que digo es, aquí podemos hablar de todo, pero sin irrespetar ninguna población, sin irrespetar al compañero, sin usar palabras ofensivas. Pero me gusta la naturalidad y me gusta que las personas tengan preguntas y se hagan preguntas desde su autenticidad. Porque si tú cortas eso, pues cortas un proceso también de aprendizaje. Si la persona no es capaz de hacerse las preguntas y hacer las preguntas que tiene en su cabeza y que internamente quiere saber, pues entonces ahí ya estás cuarteando y decir, no, de eso no se puede hablar, o de eso no, está siendo muy conservador, o está siendo tal fóbico, o lo que sea, ¿no? O sea, creo que tiene que haber el espacio para preguntar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, todas las preguntas son posibles en mi clase. Intento que sea un ambiente donde si tú tienes una pregunta, intentar resolverla. Y si tú quieres comentar algo y que no estás de acuerdo con tal y tal autor, hablemos por qué no estás de acuerdo con tal y tal autor. Y de hecho es un ejercicio que hago. Lean la lectura y tráiganme críticas. ¿Qué no les parece? ¿De qué no están de acuerdo? Porque no tenemos por qué tragar entero de cualquier autor, ¿no? Entonces, me gusta que ellos sean personas activas en la clase. Hago muchas actividades de ese tipo. Claro, y seguramente en ese ejercicio de poner el pensamiento crítico a trabajar, de hacer esas reflexiones, se está moviendo ese cerebro del estudiante o sencillamente su capacidad de diálogo, que son los grandes aprendizajes de la vida, ¿no? Al final, más allá que la teoría, que el concepto puntual. Correcto. Y eso cala mucho más, porque yo sí tengo algo muy claro y que me enseñaron tanto cuando dictaba clases en Estados Unidos y tanto en los diplomados y todas las capacitaciones que he hecho para ser profesora. Algo que siempre dicen, el estudiante aprende al hacer. O sea, tú a un estudiante le puedes repetir como loro o como lora 20 veces la misma cosa y él sentado anotando, que le preguntas a los 5 minutos y no va a saber. Claro. Pero en cambio, si tú pones al estudiante a hacer algo, bueno, de este concepto trabajémoslo y hagamos algo, ya es diferente, ya lo empieza a apropiar de otra forma, ya lo empieza a mirar desde diferentes perspectivas. Entonces, ahí yo creo que es importante que el estudiante haga. O sea, que el espacio de clase sea un lugar para hacer, para pensar, para cuestionar, para criticar, para argumentar, etcétera, etcétera, etcétera. En eso, bueno, hemos hablado al final de la educación y de cómo se pueden modelar esas capacidades para ser, en últimas, mejor persona. Y también esa conciencia de que el profesor educa no únicamente a quien está en la clase, sino a quien está detrás, ¿no? Porque luego lo que se aprende allí se ejercitará con la familia, con los amigos.
¿Qué crees tú, digamos, que debe ser una cátedra obligatoria para todo colombiano Wow. para que pueda hacer un ejercicio libre de su papel democrático de ciudadano y que no únicamente entremos a hablar en general con la mayoría de las personas en tiempos electorales para decirle cómo votar, cómo marcar la X y qué es una lista cerrada, qué es una lista abierta? Ah, ¿Qué debería aprender cualquier ciudadano colombiano para ejercer mejor su papel ciudadano? uf, esa es una pregunta súper profunda y te puedo decir 10.000 cosas. O sea, desde ética, desde muy chiquitos a enseñarles qué es la ética, porque eso es un gran tema que yo siento que solo lo empecé a entender cuando entré a la universidad. El tema de la ética. ¿Qué es Claro, la porque es ética? cuando llegan los debates morales reales. Exacto, es cuando tú Ajá, te confrontas y además ya eres claro. mayor de edad y si te quieres votar, tienes que votar y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como ciudadano? Entonces, creo que ese despertar de la ética tiene que ser desde muy temprano. O sea, obviamente mi enfoque de género yo iría a entender también el tema de las relaciones entre o cómo ha sido esas dinámicas de género en una sociedad, porque creo que eso no se habla cuando eres pequeño, sino que simplemente se siguen estereotipos de género y que Ujú. eso también es muy peligroso. Pensar que las personas deben ser de acuerdo a un estereotipo. Y no solo en género, hablamos de todos tipos de categorías sociales. Entonces también creo que es importante tener como una clase sobre equidad. Por ejemplo, ¿qué es equidad? ¿Qué es igualdad? Por ejemplo, ¿qué son los estereotipos? ¿Por qué pueden llegar a ser o no dañinos los estereotipos? Que no es lo mismo, obviamente, que la estigmatización u otras variantes de estas definiciones. Creo que eso es muy importante también desde pequeños empezar a entenderlo, cómo funciona la sociedad desde una mirada ética, desde una mirada diferenciadora, desde una mirada que entendamos las posicionalidades o los privilegios y opresiones que viven algunos y algunas, ¿verdad? Creo que eso podría ser interesante. Pero tengo que hacer un paréntesis aquí para que no, porque quedé pensando, ¿no? Ujú. Claro, uno puede asociar ciertas dimensiones con que son lo mismo. O sea, entenderíamos que estereotipo Ajá. lleva a ciertas estigmatizaciones, pero acabas de decir que es diferente. Sí. Ilústranos. Bueno, por ejemplo, estereotipos son las construcciones sociales que tenemos acerca de un grupo en particular. Entonces, la típica que siempre digo Que per se no es malo, pues estereotipo son es las algo. ideas que se nos vienen respecto a... Exacto, por ejemplo, si hablamos de los costeños, ¿cuál es un típico estereotipo que tienen de nosotros? Somos alegres, somos dicharacheros, somos fiesteros, somos, ¿no? O sea, Que es producto del imaginario de algo que vimos o nos dijeron. o nos Porque esas dijeron, ideas vienen de alguna parte. o porque comparamos también, y de pronto como tenemos carnaval o tenemos estas fiestas grandes, de pronto y no se celebran igual en otros lugares, porque de pronto sí son más O espontáneos. sea, hay hechos, digamos, que nos Y permiten exacto. inferir ciertas características. Correcto. El tema ahí es cuando los estereotipos se convierten en prejuicios, por ejemplo. Cuando los prejuicios sí son ese tipo de características negativas que se le pueden dar a una población. El prejuicio necesariamente es negativo, porque si Necesariamente. no es un estereotipo Sí, únicamente. exacto. Porque, nuevamente, nosotros, y esto siempre lo hablo en mis clases de investigación de teoría de la investigación, nuestro cerebro tiene que, de alguna forma, tener pequeños accesos rápidos a la realidad, porque la realidad es muy compleja como Claro. para entenderla en su completa naturaleza. Entonces nosotros necesitamos como nuestro cerebro como algunas cosas. Simplificar ciertas cosas, tener de dónde agarrarse. Exacto, de dónde agarrar. Entonces, por ejemplo, listo, ¿cuál sería el estereotipo de una mujer? Entonces, el estereotipo de una mujer debe ser que, no sé, se sienta, cruce las piernas, o sea, Ujú. delicada, o que en sí la delicadeza no tiene nada de malo, ni tampoco la ternura tiene nada de malo, ni tampoco, no, o sea, no son conceptos que necesariamente sean negativos. El tema es que pensemos que por esos estereotipos cargamos de maneras, digamos, peyorativas a las otras. Es decir, cuando le decimos al niño, no llores porque eso es de nenas, ahí eso está cargado de prejuicios, además de estereotipos de prejuicios, porque implica que lo débil es el que llora, Ujú. o sea, Y qué débil es la mujer. y que débil es la mujer. Exacto. Y que tú como nene, lo último que quieres ser en tu vida es una nena. Ajá, ok. Entonces los vamos ya poniendo en oposición, en juxtaposición y Ujú. decirle, tú no eres esto y esto que es Porque la si eso nena es malo. no deseable. Es no deseable. Ajá. Entonces, por ejemplo, cosas así por el estilo. Eso está cargado de prejuicios. Claro. Y también muy tóxico y muy nocivo decirle a un niño que no puede llorar cuando llorar es lo más natural que Lo deberíamos más tener. humano que hay, así es. Entonces, por ejemplo, ahí te estoy diciendo, eso es prejuicio.
puede haber una misma realidad de raciocinio, de argumentos con una persona que está en una condición diferente, ¿no? Correcto. Y nos vamos dando cuenta que no tiene mucho que ver el de dónde somos, de dónde venimos, la forma en la que reaccionamos. Exacto. Y más allá de esa emocionalidad, como tú dices, hay algo que se llama empatía. Y yo creo que la empatía va más allá de una emoción. Yo creo que la empatía es cuando ya tú racionalizas y entiendes, hombre, esta persona ha pasado por esto y esto y esto, o este es el background o el antecedente de la persona. Tengo que saber cómo mediar estas situaciones y no puedo generalizar tampoco. Por eso la empatía es tan importante. Y por eso yo pienso, y eso lo estaba viendo ahorita en un TikTok que me encanta, de cómo hacer que las personas sean o se conecten más, cómo evitar violencias, por ejemplo, o cómo evitar estas violencias entre grupos diferenciales. Por ejemplo, en el tema cuando pasó la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, todo el estigma que hubo entre la población árabe musulmán, y se dieron cuenta en que la mejor forma de disminuir esos prejuicios o ese recelo que hay entre uno y otro, esa desconfianza, es precisamente conectando con las personas, conectando, hablando, teniendo relación directa con ellos. Y nuevamente, no desde el asistencialismo, porque eso lo que hace es que tú pienses que eres superior que la otra persona. No, sino desde iguales, desde una parte homogénea. Entonces yo creo que en Colombia sería muy chévere si... Además, con realidades tan distintas, ¿no? Que tenemos totalmente. la posibilidad de interactuar realmente desde el otro y con el otro. Así nos es. haría, sí, tener una conciencia más alta. Completamente. Entonces creo que esas podrían ser algunas clases o dimensiones de clases que podríamos tener en Claro, espacios de Colombia. Formación al final, ¿no? Espacios de formación. Y que lo importante allí, más que los estudios o las publicaciones o el conocimiento de cada uno, están ese tipo de temas y asuntos que nunca vamos a estar completamente formados, ¿no? Correcto. Es un constante aprendizaje. Bueno, en este podcast, como posiblemente sepas, buscamos en la cultura popular elementos que nos recuerden que la política está en todas partes, que la política no está únicamente, ni mucho menos cuando elegimos, cuando votamos o cuando vemos al alcalde o al presidente hablar. ¿Dónde ves tú la política en tu día a día? Yo la veo en todas partes también. Y creo que eso es algo que he hecho al estudiar política, que me he hecho consciente de que lo tenemos en cada instante, en cada relación que hay, porque al final de cuentas la política, y esto se lo digo a todos mis estudiantes siempre, y que la política es el estudio del poder, de las dinámicas de poder. Y hay dinámicas de poder en todas partes. En todas partes. Yo les hablo con mi mamá. Yo les siempre digo, con mi mamá tengo las dinámicas de poder más tensionantes muchas veces. Y ahí aprendemos también a ejercer el poder, a debatirlo, claro, en a cuestionar, con la familia. A negociar, a confrontar o a... Ok, seamos sumisos, mi mamá tiene razón en este momento. Yo le digo, el educarse... Claro, aprendemos que es la justicia cuando nos sirven menos comida que a nuestro. Por ejemplo. Y si te vas a cuestionar y te dicen, es que no hiciste la tarea, entonces no tienes postre. ¿Pero cómo así? No, ahí tú empiezas, o sea, temas como ese. Pero, por ejemplo, en mi día a día lo veo en el salón de clases. Y es claro y es evidente, yo se lo digo a los estudiantes. Claro. Yo tengo poder sobre ustedes. ¿Por qué? Porque yo decido qué se va a estudiar, cómo se va a estudiar, cómo se va a evaluar y además sus notas. Entonces, quieran o no quieran, yo ejerzo un poder sobre ustedes y podemos tener diferentes relacionamientos con este poder, que yo quiera que sea un poco más horizontal, es una forma, pero pueden ser de múltiples formas el relacionamiento del poder, ¿verdad? Entonces, en el día a día yo siento que tengo obviamente una dinámica de poder diferente con mis estudiantes versus cuando voy a hablar con el decano, por ejemplo, que sería mi gran jefe. Y su ejercicio de aprendizaje también parte de sus derechos, de su libertad, de los acuerdos a los que puedan llegar, de los debates que busquen, de las posturas que asuman. Y por eso es muy importante el primer día de clases cuando les muestro, miren, este es el sílabus o el currículum de la clase, lo que vamos a ver, y ustedes pueden esto y esto y esto y esto, acordemos, están de acuerdo o no. O sea, yo siempre doy un espacio como de acuerdo con los estudiantes, porque también es parte del ejercicio, siento, un poco deliberativo que debemos tener también en el aula, porque también aprendí haciendo política, o sea, teniendo estos espacios en lugares como el aula, es donde los estudiantes toman conciencia de que yo tengo derecho a decir esto, ¿no? Entonces, desde el día 1 yo les muestro, esto es lo que se puede hacer, pero claramente estoy diciendo, yo estoy ungida de cierta autoridad por parte de una institución educativa. La legitimidad la tengo,
Ahora, la credibilidad... Que es otro tipo, exacto, que es otro tipo de legitimidad, Exacto. ¿cierto? Que diría Max Weber, que es otro tipo de legitimidad que ya va un poco más en el carisma, en la coherencia, en el trato con la persona, es otro tema. Pero sí, en el día a día, desde las relaciones con mi familia, con mi mamá, con mis alumnos, incluso en las mismas relaciones de pareja, les digo yo a ellos. O sea, el definir qué se va a comer en la noche, en una cena. O sea, eso puede ser una dinámica, poder interesante. Y les digo, analicen quién toma las decisiones de qué se come o qué no se come en las relaciones que ustedes tienen O de porque se pareja. toman las decisiones de cambios de hábitos, de definitivamente no hagamos esto Exacto. más, o empecemos a probar ese tipo de comida diferente. Exacto, si ahora yo soy vegana, entonces quiero que mi novio sea un poquito más como tirando al vegano, pero a mi novio le encanta la carne, entonces bueno, ¿cómo hacemos para...? Claro. Todo eso es política porque al final de cuentas es una dinámica de poder y el poder es influenciar en las decisiones del otro, influenciar en las acciones del otro. Y eso es, entonces todos los días tenemos política. Tú que eres una persona de redes también, ¿cómo ves que la política ha modificado algunos patrones o las personas hemos modificado algunos patrones políticos en virtud de lo que hacemos y vemos en las redes sociales? ¿Qué fuerza les ves a las redes como elemento político? Yo creo que es un elemento, o sea, yo creo que si algo dejó la campaña del 2022 es que las redes son supremamente potentes y poderosas para cualquier político. Porque el tema de las redes es que permite una conversación muy horizontal y se cree que somos iguales. Y en cierto sentido sí, en las redes somos iguales. Porque si yo le quiero escribir a Petro, que es el presidente actual de Colombia, le escribo. Claro. No y si tengo Petro hace un filtros. live, tú también lo puedes hacer. Exacto. Y si cualquiera tiene las mismas herramientas para ser visible. Entonces, y tú puedes hacer algo viral y un día todo el mundo sabe quién eres tú y qué reclamo le estás pidiendo al gobierno, por ejemplo, o a la alcaldía, o etcétera, etcétera, etcétera. Incluso lo primero que hacen los movimientos sociales es crear una cuenta en Twitter. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde hay visibilidad de la ciudadanía. Ahora, tampoco podemos decir que esa está toda la ciudadanía, estamos los 40 y tantos millones de colombianos ahí. Posiblemente no, pero hay un grupo importante de colombianos y sobre todo están los hacedores políticos en Twitter porque ellos tienen que ser líderes de opinión, o sea, tienen que generar opinión. Porque para poder estar vivo en la política tienes que comunicar y tienes que tener una opinión y la gente tiene que saber cuál es tu opinión, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un tema que las redes sociales son supremamente potentes, han permitido la horizontalidad de las comunicaciones. Y también ha permitido, que a veces no sé qué tan bueno y malo es, pero ha permitido la inmediatez de algunos líderes políticos en contestar sobre un evento en particular. Claro. Sí, digamos que así como la mentira rueda rápido, la verdad también. Exactamente, exactamente. Entonces, y también es un lugar donde se puede saber si oficialmente se dijo o no se dijo. También lo que tú acabas de decir. Se puede desmentir o desinformar también muy poderosamente. Pero creo que ahí está. Es un poder impresionante y bien usado es una catapulta para cualquiera. Claro. Tú eres una persona que tiene mucha credibilidad en tu entorno educativo y en las personas que te conocen y te siguen. Este podcast lo escuchan personas de diferentes campos, desde artistas, ingenieros, personas del sector salud, porque el objetivo justamente es eso, ¿no? Sacarlo de los entornos tradicionales donde se habla de política. ¿Qué le dirías tú a una persona que quizá no esté en una conferencia contigo porque no está en ese medio, que no puede olvidar que tiene que hacer como sujeto político en virtud de que no solamente ha nacido en una sociedad, sino que permanentemente está en esas luchas de poder? O sea, ¿qué le recomendarías a una persona para que supiera tomarse en serio su papel de sujeto político? A cualquier persona. Yo creo que cualquier persona, un tema básico y que es tanto para los estudiantes o personas que están ahí escuchando, es informarse, o sea, es leer. Hoy en día tenemos exceso de información, diría yo, que hasta un punto es nocivo tener tanta información que uno no sabe cuándo se va a leer toda la información que tiene. Pero yo creo que lo importante es informarse e intentar informarse de fuentes lo más legítimos posible, ¿verdad? Es decir, de fuentes de medios de comunicación que sean serios, ¿verdad? Y además de los medios de comunicación de ONGs, de movimientos civiles, de las ciudadanías legítimas, ¿verdad? Creo que el primero es infórmese. O sea, porque hay parte de todo, o sea,
contrastar información, de ahí parte todo. Y puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero por lo menos vas a tomar una decisión informado, ¿cierto? O sea, primero que eso. Y mantener siempre apertura a que si hay dos posiciones, y eso también me gusta decírselo a mis estudiantes, las cosas no son tan polarizadas como a veces queremos y que quieren que nos hagan ver. Hay veces, hay muchos matices, hay muchos grises, no todo es blanco y negro. Entonces es importante encontrar también esos matices y no permitir entrar en el juego de es que tú eres de aquí y yo soy de acá, sino que también hay matices y tú puedes estar en esos matices y es totalmente... O crear matices. O crear nuevos. matices. Y eso es totalmente aceptable también, porque tú eres un sujeto político que generas tu realidad y tienes agencia para generar esa realidad, o sea, crear esos argumentos, ¿verdad? Y generar esos matices. Entonces yo le digo, infórmense y tampoco piensen que esto es una camisa de fuerza, que si no piensas así, entonces no estás bien o tienes que pensar así para hacer esto. No, calma, o sea, hay fuente de información, argumenta, con qué te sientes más tranquilo, qué crees que es más ético, qué es lo que te genera mayor interés y qué a lo último te motivaría, ¿verdad? Entonces yo creo que todo va alineado con información, motivación y discernimiento un poco. Claro, es como ese compromiso por tener discernimiento y por no ser como un vehículo automático en el que llega y sale información. Total, total. Y eso es un trabajo importante que se hace también en la universidad y creo que en cualquier área, en cualquier división académica se hace y es cuestione, pregunte, o sea, no trague entero. Y está bien, si estás de acuerdo con algo, tienes tus argumentos porque estás de acuerdo con algo, pero no simplemente porque X o Y o escuchar otras opiniones que son diferentes a las tuyas y saber por qué te distancias o qué te acercan de esas opiniones. Bueno, eres una mujer de las aulas, de los libros y eres una mujer del mundo porque así lo transmites, porque así lo demuestras, porque es difícil encasillar a Mausi Sí. en un perfil profesional o general. Porque también, ¿no? Has tenido experiencias fuera que te han llevado a conocer todo tipo de personas. Entonces, digamos que es interesante saber, Mausi, cómo forma su opinión, su criterio, cómo se informa, cómo se cuestiona. Digamos, en tu día a día, ¿qué hábitos tienes para estar construyendo una opinión con criterio? Eso es una gran pregunta. Nuevamente, y creo que practico lo que estoy diciendo, yo me voy a las fuentes primarias y eso es algo que te lo enseña mucho en la investigación y creo que es parte de formar cualquier tipo de noción de algo. Entonces, ir primero a las fuentes primarias. ¿Quién dijo qué? ¿Quiénes están hablando de este tema? ¿Quiénes son autoridad de este tema? ¿Por qué son autoridad en este tema? Y contrastar opiniones, ¿no? Por ejemplo, en los debates, voy a decir una cosa que está también en temas de debates feministas, que también uno encuentra dos orillas muy distintas. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. El tema de la prostitución, que si es explotación o es trabajo sexual. Entonces, crearte un argumento es a veces complejo porque hay argumentos muy válidos de una razón Claro. y de la otra. Entonces toca investigar, toca leer mucho y también no solo toca leer a los grandes autores o a las feministas que tienen años estudiando esto, que es importante, sino que también tienes que escuchar a las personas que están viviendo el problema. Entonces, cada vez que hay una entrevista, por ejemplo, de una mujer que pasó la prostitución y ahora tiene una fundación y no sé qué, cómo salió la prostitución y por qué la prostitución no es el lugar adecuado, yo me la quiero ver. Pero también si hay otra entrevista a una mujer que dice, no, pues yo quiero vivir de la prostitución porque a mí me ha ido muy bien y yo ahora tengo, no sé, un tipo de Esperanza Gómez que no es prostitución, es pornografía, pero un tipo de mujer de ese tipo que el otro día estaba escuchando. Y claro, y ahí es donde tú empiezas a formar, ok, ¿qué de pro le veo a esto? ¿Qué de contra? ¿Qué me parece que es un dilema ético? ¿Qué otra cosa me parece que no es un dilema? Y ahí creo que en los dilemas es donde uno se va como agarrando de dónde va formando tu argumento para esto y no para lo otro. ¿Para qué parte del dilema te sientes más llamado? Entendiendo lo que no puede ser algo absoluto, entendiendo que... Y también quiero que la gente entienda que el formar un criterio, formar un argumento es muy válido y está bien, pero tampoco significa que eso en el tiempo, por X o Y situación, no pueda cambiar. Claro. Y creo que también nos debemos
quitar ese peso de encima, porque si tú eres esto y punto, que es un poco también fanático pensar que una persona solo es una cosa durante el tiempo y después no puede pensar distinto de otro tema, ¿no? Entonces darnos la licencia un poco, decir, ahora mismo pienso que me voy por este tema del dilema, por este lado, y según lo que he leído, según lo que veo, cómo se está moviendo la cosa y cómo yo me siento éticamente llamado o coherente, para mí esto es coherente, sería esto. Claro. Pero entender que en el tiempo eso puede cambiar. O sea, el mundo es cambiante, ¿verdad? Sí, también Entonces, nos reconcilia con las posturas que tenemos. exacto. Pero fíjate que sobre eso también, hacernos un llamado a que muchas veces nuestra opinión es lo de menos. Porque a veces tenemos la necesidad de decir, a mí me parece, o yo pienso, o yo creo, sobre situaciones de las que tenemos poca información en espacios en los que es muy poco relevante saber qué opinas, Exacto. cuando más enriquecedor puede ser una pregunta, ¿no? Al otro. Totalmente. ¿Tú dónde escuchaste eso? ¿Quién lo dijo? O sencillamente abrirte a la duda te puede llenar más a defender ciegamente una opinión en un debate en el que tu opinión, a no ser que sea, que venga del reconocimiento de un entorno o del estudio juicioso de un tema, la opinión muchas veces es lo de menos, pero esa necesidad humana de estar como dando sentencia, ¿no? Sobre cada tema. Exacto, tienes mucha razón y creo que eso parte también de la humildad que uno debe tener acerca de las voces de los otros, ¿verdad? Que al final Claro. de cuentas uno tiene que ser humilde en entender que uno no lo puede entender todo y que no puedes tener todo comprimido en tu cabeza y toda la información. Y eso es algo muy valioso que lo aprendí haciendo el doctorado, porque algo que sentí después del doctorado es que sabía mucho menos de lo que pensé Claro, jamás. y que O sea, puedes saber más que el universo, pero un universo infinito. pero lo que único que sé es que no sé No mucho. sé. O sea, yo pensaba que iba a terminar el doctorado pensando, voy a ser súper experto y voy a hacer de todo, y me doy Claro. cuenta que es que Por sé eso muy uno poco. ve que las personas entre más estudian, más conocimientos tienen unas opiniones cada vez más delicadas, Sí. más sutiles. Sí. ¿Cómo es Mausi en un debate callejero respecto a un tema pasional? Uy, ¿Cómo pones ahí tu semillita de, bueno, vamos a escuchar o claro. definitivamente te dejas llevar? ¿Cómo te va a ti en esas conversaciones de cafetería? Bueno, depende el grado de familiaridad y confianza que tenga. Entre más confianza creo que puedo ser mucho más pasional y dar unos comentarios un poco más absolutistas, luego diciendo, espérate, eso no, lo que acabo de decir Pero no me me parece salió tanta como bola. del- Eso me salió del alma. Yo sé que no está bien Ajá. que esté diciendo esto, porque claro, todo el tiempo uno se está autocuestionando lo que uno dice. Claro. Como te digo, ser docente implica una gran responsabilidad y uno tiene que saber qué le está diciendo a los jóvenes y tienes que saber cómo estás formando a los jóvenes, porque no puedes hablar por hablar ni decir cosas por decir. Puedes hablar de tendencias, puedes hablar, veo que se está dando mucho más este tema, o por lo menos los datos van mostrando esto, pero no significa, o sea, siempre hay que... Claro, una opinión del profesor es una bomba de tiempo que puede explotar positiva o negativamente en la mente de otra persona. Totalmente, totalmente. Entonces, igual, y ese es un tema, que uno es profesor en el aula de clases y te van a seguir viendo como profesor cuando salgas del aula de clases. Así es. Entonces, así sea el debate en el aula, o el debate en la calle, o el debate en las redes, van a decir, profesora, eres la profesora. Y siempre va a haber un rol impuesto o no, inconsciente o inconsciente, no lo sé, que siempre va a estar contigo por donde te muevas. Entonces uno siempre tiene que estar muy consciente de las palabras que dice y por lo menos yo lo que siempre digo, dar el chance a que lo que estoy diciendo sea falsificable. Es decir, que lo que yo diga puede que eventualmente no sea así o que yo no tenga toda la información. Entonces siempre empiezo, bueno, según lo que tengo entendido, la información que sacó la CEPAL, la UNICEF, la que eso no TATA, es necesariamente según ser tibia en la respuesta, es ser responsable. en la es ser responsable en la respuesta. Es decir, yo he visto esto y la tendencia es esto. Miremos, por ejemplo, el tema del acoso callejero. Tantas mujeres han sufrido violencia, Esto puede ser un tema que podríamos verlo desde la manera en cómo se están generando ciertas masculinidades supremamente tóxicas, etcétera, etcétera. Y puede que los otros me digan, no, eso no es cierto, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, puede que no, pero según lo que veo en los datos, eso puede ser un acercamiento. Pero bueno, o sea, y siempre dar espacio para que el otro diga por qué no, porque tampoco es una imposición y Así nuevamente yo uno de los principios que tengo más claro que me gustan es la libertad y la libertad de expresión también implica en escuchar al otro aunque no te guste lo que el otro esté diciendo, tolerarlo y decir pues yo pienso distinto y ya pasó.
¿no? Pero tampoco es de la imposición de que es solamente lo que yo diga. Y creo que hay más sabiduría en mostrar información validera, en mostrar voces expertas, en mostrar en unos estudios que tú has visto y darle chance a las personas de que opinen con sus argumentos, con sus datos y generar un debate tranquilo, pienso yo, y amigable, que una confrontación campal y una imposición y tú eres esto y yo soy lo otro. No, o sea, y el ejemplo y la actitud educa mucho más de lo que dices, ¿no? Totalmente. Mucho más de lo que estás expresando de forma literal. Totalmente. Y por eso también me gusta en las aulas de clase ser muy respetuosa con mis estudiantes. Y ellos después me lo dicen, profe, es que me gusta mucho su método porque yo siento que no me siento en un espacio donde lo que yo diga el profesor me va a tachar de X o Y, ¿no? O sea, y eso es importante, mostrarle a los estudiantes que ellos también merecen respeto y uno solo gana respeto dando respeto. O sea, tú no puedes pedir algo que tú nunca das. Y hay veces que profesores que de pronto no son tan así, según lo que me han comentado, y creo que eso es algo que los profes tenemos que tener un poco más en cuenta, el tema del respeto. Sí, puedes pedir autoridad, puedes pedir ciertos comportamientos, pero todo con mucho respeto, creo que se logra más. Así es. Educa muchas veces más, generalmente lo que no decimos, ¿no? Lo que queda ahí en el ambiente, las sensaciones, son las que incluso llevan a que los otros se hagan una idea de quiénes somos, qué queremos. Correcto. Y no casarse únicamente con una idea. Es decir, y eso también se lo digo a mis estudiantes. Claro, la mayoría de cosas son opinables, ¿no? Exacto, exacto. Y decirles, hay libertad, mientras haya respeto, creo que todo se puede manejar. Y hay un tema interesante aquí, es posiblemente yo tengo una opinión, si quiero hablar, por ejemplo, del aborto. Puede que yo esté de acuerdo o en contra. El tema es que las personas que estén de acuerdo o en contra encuentren el espacio para hablar sobre el tema y disentir. Y que no encuentren en mí una persona que va a decir, es que tú eres muy atrasado porque es que no estás de acuerdo. O sea, esa no es la manera de, o tú eres un troglodita, o decirle, ¿no? Porque, no, o sea, no es el espacio. Sí, no es la calificación de la persona. No es la calificación de la persona. Y así no se pueden tener unas conversaciones con libertad y con seriedad. Entonces, enseñarles a ellos desde jóvenes que estos son las maneras y las formas adecuadas, siento. Las maneras y las formas. Correcto. Así es. Bueno, esta conversación en la que hemos conocido tus formas, en las que hemos conocido cómo intentas abarcar los principales aspectos de tu vida, la enseñanza, el ejercicio de la política, el ser hija, el ser vivir en pareja, pues tener una pareja, el ser amiga, ¿no? El ser ciudadana, nos va mostrando un tipo de mujer que es referente y que se convierte en ese tipo de mujer que muchas pueden querer ser, porque todos tenemos inspiraciones en alguien que escuchamos, que dijo o no dijo algo. Entonces yo creo que este momento y este episodio, más que, bueno, conocerte a ti, tu historia, es la forma en la que has hecho las cosas. Y como para cerrar, Mausi, quiero que nos cuentes cómo haces las cosas hoy. Es decir, ¿qué es para ti un asunto que no falta en la forma en la que enfrentas tu vida? Y también que nos dejes algunos recomendados para antojarnos. Por ahí vi que escuchaste que dijiste que en TikTok, o sea que se ve que tanto lees los libros y teorías y papers y los desarrollas, como también estás consumiendo cultura popular. ¿Qué ves, qué haces y qué es para ti infaltable en tu día a día? Wow, eso es una pregunta súper profunda y generalmente nunca hablo de eso. Yo me considero una persona muy espiritual, entonces siempre tengo que tener algo, el comenzar mi día agradeciendo el día, ¿cierto? Y se lo recomiendo a las personas que tengan algún tipo de creencia, que creo que eso entona un poco diferente el día a día. Porque yo soy de las que pienso que uno no es solamente un cerebro andante o un cuerpo andante, que hay mucho más allá, ¿no? Y la vida misma te va mostrando, siento yo, nuevamente, desde mi perspectiva, que hay algo más allá en nosotros, ¿verdad? Entonces siempre intento conectarme con esa energía creadora que hay y que creo que existe. Entonces eso es como lo primero que puedo empezar el día agradeciendo y teniendo un espacio espiritual importante para mí. Y luego enseguida, como me encantan las redes sociales, me encanta estar informada, lo primero que hago es Twitter, buscar
ciertas personas, ciertos medios, leer qué hay, qué temas de opinión hay que me puedan interesar, ciertas noticias, es decir, estar muy enterada de qué es lo que está pasando. Eso es como un tema supremamente importante. La conexión con mi familia es vital, o sea, yo no puedo pasar un día sin, por ejemplo, saber cómo está mi mamá, cómo están mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas como darte un espacio para tu espiritualidad, para tu familia, pero también para estar enterado de qué es lo que está sucediendo es importante. Ahora bien, otra cosa que hago todos los días y que no alcancé a responder en la pregunta anterior que me dijiste y creo que es un buen espacio para hacerlo, es leer y escribir mucho. Leer y escribir mucho, porque pues también soy investigadora, además de docente, y tengo que estar leyendo todo el tiempo y poniendo a prueba también mi escritura. Y creo que la escritura es un hábito impresionante porque te hace a ti entender o sea, te hace poner más claras tus ideas aún. O sea, entre mejor escribas, siento yo, y entre más escribas, más claras tienes tus ideas y mejor eres en comunicando tus ideas. Entonces, creo que la escritura ha sido para mí muy importante para poder entender qué es lo que estoy queriendo decir. Porque escribir es un ejercicio muy difícil. Las personas a veces tomamos por sentado la escritura y es un ejercicio supremamente difícil. No solo escribir, sino editar. Dicen que escribir es de humanos, pero editar es de dioses. Porque lo es muy cierto. Entonces, en mi día a día tengo estas rutinas, ¿no? Poder leer y poder escribir acerca de lo que estoy leyendo. Y además porque es parte de mi oficio como investigadora. Tengo que publicar, tengo que escribir capítulos de libro, tengo que, ¿verdad? Entonces, creo que eso sería como algo que en el día a día generalmente estoy haciendo, intento hacer. Momento de recomendaciones, libros y obras que nos recomiendes. Bueno, primero, Chimamanda, Todos debemos ser feministas. Un libro maravilloso que entiende y es simple y es sencillo de entender sobre las complejidades de las diferentes dinámicas de género. Segundo, Encountering Development o Encontrando el Desarrollo por Arturo Escobar, un doctor colombiano del Valle del Cauca, maravilloso, que nos habla precisamente qué es el desarrollo, porque la noción de desarrollo es compleja de entender y puede que tengamos diferentes maneras de entender el desarrollo. Y por último, el libro de los libros, que les digo, por favor, cómprenselo ya, es un libro chiquitico y es maravilloso. Se llama El desarrollo es libertad, de Amartya Sen, que fue un Nobel de Paz que gracias a... Nobel en Economía, yo es que Nobel de Paz. Nobel en Economía, que gracias a él hay el índice de desarrollo humano, que es entender el desarrollo desde las diferentes complejidades del ser humano, desde la participación política hasta la educación, hasta temas de salud y no solo desde la economía. Claro. Y creo que esto te da otra noción para los humanistas acerca de cómo medir qué es desarrollo. Qué bueno. Grandes ideas. Gracias, Mausi. Listo. Bueno, Mausi, gracias. Como alguien que te escuche y quiera seguir aprendiendo contigo y de ti, ¿dónde te puedes seguir? Bueno, me pueden seguir en mi Instagram, PhD o PhD, Mausi, MAUXY. Bueno, ahí seguramente llegarán más preguntas y más ideas. Gracias por este espacio, por tu sabiduría y por compartirnos con tanto cariño lo que has hecho y lo que viene para ti. No, muchas gracias a ti. Éxitos. Gracias.